Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La tarde había caído sobre Manhattan, envolviendo los rascacielos en un velo dorado que los faros y las luces de neón comenzaban a rasgar. En un elegante restaurante de la Quinta Avenida, Richard Coleman, un respetado multimillonario y magnate inmobiliario, se disponía a salir con su único hijo, Ethan, de 12 años. Ethan, que tiene autismo, no reaccionó como los demás niños. Mientras Richard hablaba de negocios por teléfono, el niño miraba las farolas, fascinado, con los ojos brillantes como si viera un mundo invisible para los demás. Cuando Richard finalmente guardó su teléfono y tomó la mano de su hijo, este lo retiró con cuidado y empezó a caminar hacia una intersección concurrida. Richard, molesto pero atento, lo siguió de cerca. Fue entonces cuando lo vieron, un hombre de rostro curtido, con un abrigo desgastado, tocando una melodía con una guitarra vieja y destartalada. Le temblaban ligeramente los dedos, pero su voz ronca tenía un aire sorprendentemente tranquilizador. A sus pies, una caja de cartón servía de contenedor para unas monedas. Ethan se detuvo en seco. Sin dudarlo, avanzó hacia lo desconocido y, bajo la mirada incrédula de su padre, comenzó a bailar torpemente al ritmo de la canción. Sus movimientos eran torpes, pero su rostro irradiaba una sinceridad cautivadora. El mendigo, sorprendido, esbozó una leve sonrisa. Sus ojos cansados recuperaron un brillo olvidado. Espontáneamente, acompañó el baile del niño con acordes más suaves y animados, como si quisiera animarlo. Richard sintió un nudo en el corazón. Nunca había visto a su hijo abrirse al mundo exterior de esa manera. El niño que se negaba a que lo tocaran, que no soportaba las multitudes, ahora bailaba entre los transeúntes que se detenían a observar, algunos aplaudiendo, otros grabando la escena. Pero fue al mirar el rostro del mendigo que Richard sintió una punzada de frío en el cuerpo. Sus rasgos, sus ojos, los conocía. Un recuerdo lejano, que creía enterrado en lo más profundo, acababa de resurgir con una fuerza brutal. En cuestión de segundos, todo se derrumbó a su alrededor. Este hombre no era solo un extraño. No. Era el hombre que le había salvado la vida hacía casi 20 años. Y allí estaba él, olvidado por todos, reducido a la calle, mientras él, Richard Coleman, reinaba en la cima del éxito. Richard se quedó paralizado en medio de la acera, incapaz de apartar la mirada. Su hijo, Ethan, seguía dando vueltas, con los brazos extendidos como si intentara captar la música. Los transeúntes se habían reunido, algunos sonriendo, otros grabando vídeos. Para ellos, era simplemente una escena conmovedora. Pero para Richard, era mucho más que una simple actuación callejera. Su corazón latía con fuerza. El rostro del hombre, marcado por la fatiga y la pobreza, volvió a él como un recuerdo. Las profundas arrugas y la barba descuidada no bastaban para ocultar esa mirada. Esa mirada que solo había visto una vez en su vida, pero que se había grabado en su memoria como una marca indeleble. Una noche, 20 años antes, cuando aún era un estudiante arrogante y despreocupado, Richard casi muere. Un accidente de coche, una lluvia torrencial, una chatarra a punto de explotar. Y este hombre, más joven y fuerte entonces, arriesgó su vida para rescatarlo de las llamas. Richard juró no olvidar jamás aquel rescate, y, sin embargo, absorto en su búsqueda del éxito, nunca se molestó en averiguar qué había sido de su salvador. Hasta esta noche. El mendigo alzó brevemente la vista hacia él. Sus miradas se cruzaron, y Richard vio un fugaz destello de reconocimiento en sus pupilas oscuras. Pero el hombre apartó la mirada de inmediato, como si se negara a reabrir una vieja herida. «Papá. Mira. Estoy bailando», exclamó Ethan con una alegría inusual en la voz. Richard sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hijo, tan a menudo encerrado en su propio mundo, por fin se abría a alguien, y ese alguien era precisamente el hombre a quien le debía la vida. Atrapado entre la emoción y la vergüenza, Richard sintió una pregunta persistente que lo desgarraba. ¿Cómo pudo dejar que un héroe terminara en la miseria?
En ese preciso instante, comprendió que este encuentro no era casualidad. Era un brutal recordatorio del pasado, una deuda pendiente que había llamado a su puerta. Richard respiró hondo. Le temblaban las manos, pero se obligó a avanzar. Los transeúntes se dispersaron poco a poco, y la pequeña escena perdió su brillo ahora que el baile de Ethan se estaba acabando. El chico, exhausto pero sonriente, se sentó en la acera junto al músico, como si hubiera encontrado un refugio natural con él. El multimillonario se acercó lentamente. Cada paso parecía una tonelada. Cuando finalmente llegó junto al hombre, sintió que las palabras se le atragantaban. ¿Cómo podía acercarse a alguien a quien nunca le había agradecido? ¿Alguien a quien había olvidado durante 2 décadas? Señor, murmuró vacilante. El mendigo apenas levantó la vista. Siguió acariciando las cuerdas de su guitarra, como para protegerse tras la música. No te acuerdas de mí, ¿verdad? Repitió Richard sin aliento. Se hizo un silencio denso. Entonces, con voz ronca, el hombre respondió. Rara vez recordamos a desconocidos en la calle. Pero yo, te recuerdo. Esta frase le dio a Richard una bofetada en la cara. Sí, se había dejado consumir por su carrera, su imperio, su fortuna. Pero este hombre, a pesar de la pobreza, a pesar de los años, había conservado su recuerdo. Me salvaste la vida, dijo Richard con la voz entrecortada. Estaba lloviendo. Estaba atrapado en ese coche. Tú me sacaste de allí. El hombre asintió suavemente. Sus ojos se nublaron con una profunda melancolía. Sí. Y recuerdo haber corrido hacia ti, herido pero vivo, sin siquiera decir una palabra. La vergüenza invadió a Richard. Todo su cuerpo ardía bajo el peso de esta verdad. Se arrodilló casi contra su voluntad, colocando una mano sobre el hombro del mendigo. Lo siento, nunca te busqué. Te debo la vida, y aún así, te olvidé. El músico se retiró con suavidad y reanudó su interpretación. Ethan, mientras tanto, puso las manos sobre las cuerdas, riendo suavemente, como si quisiera participar en la melodía. La mirada del mendigo se suavizó un poco al ver al niño. Luego, fijando la mirada en Richard, habló con voz profunda. Tu hijo tiene algo que el dinero no puede comprar. Ve más allá de las apariencias. Deberías aprender de él. Esas palabras impactaron a Richard más profundamente que cualquier acusación. Y en el silencio que siguió, comprendió que este encuentro era solo el comienzo de una verdad mucho mayor. Caía la tarde y el tráfico neoyorquino volvía a su habitual cacofonía. Richard seguía de pie frente al mendigo, dividido entre la admiración, la culpa y la curiosidad. Ethan, sentado con las piernas cruzadas, seguía aplaudiendo suavemente, creando un ritmo desordenado que el hombre de la guitarra seguía con asombrosa paciencia. Richard respiró hondo y se atrevió. Dime, ¿cómo llegaste a este punto? El hombre permaneció en silencio, con la mirada perdida en el vacío. Sus dedos seguían punteando las cuerdas, pero esta vez la música era pesada, casi dolorosa. Tras un largo instante, respiró. La vida no siempre fue así. Tenía un hogar. Una familia. Un trabajo estable. Entonces, un día, todo se vino abajo. Sus ojos se nublaron con recuerdos dolorosos. Después de ese accidente en el que te saqué del coche, sufrí quemaduras graves en la pierna. No pude trabajar durante meses. Mi jefe me abandonó. Las facturas se acumularon, y mi esposa, ya no aguantaba más. Se fue con nuestra hija. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Intenté recuperarme, pero cuando pierdes tu hogar y tu familia, también pierdes una parte de ti mismo. Así que caí en el alcoholismo y luego en la indigencia. La guitarra es lo único que me impidió destruirme por completo. Cada palabra resonó como un martillazo en el corazón de Richard. Comprendió que el hombre que tenía ante sí no solo era su salvador, sino también la víctima de una cadena de injusticias y desgracias. Ethan, que escuchaba atentamente a pesar de su aparente distracción,
colocó su mano sobre la rodilla del músico y dijo en voz baja: «Haces música hermosa». La mirada del hombre se nubló. Por primera vez desde el inicio de la conversación, sonrió de verdad, una sonrisa frágil, casi olvidada. Richard sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hijo acababa de decir lo que él mismo no había podido expresar. Donde él veía una carga del pasado, Ethan simplemente veía a un hombre digno de admiración. En ese momento, Richard tomó una decisión interna: no podía darle la espalda una segunda vez. Richard se pasó una mano por el pelo, nervioso, y miró a su alrededor. Los transeúntes eran cada vez menos frecuentes a medida que avanzaba la noche, pero el frío aire de Manhattan aún les azotaba el rostro. Ethan, por su parte, permaneció sentado cerca del músico, como si hubiera encontrado un nuevo compañero de juegos. «Escucha», dijo Richard con sinceridad, «quiero ayudarte. No puedes seguir viviendo así. ¿Puedo encontrarte un lugar donde vivir, un trabajo? ¿Puedo sacarte de la calle?» El mendigo levantó lentamente la cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y dolor. «¿Por qué ahora?», exclamó con voz quebrada pero firme. «Durante 20 años he vivido en la sombra. Durante 20 años he luchado solo. ¿Y ahora este millonario baja de su torre de marfil para ofrecerme ayuda?». Richard bajó la mirada, impactado por la dura verdad. «Lo sé. Te abandoné. No intenté averiguar qué te pasó. Pero hoy quiero enmendarlo». El músico rió amargamente y meneó la cabeza. ¿Cree que puede borrar 2 décadas de sufrimiento con un cheque? El orgullo, señor Coleman, es todo lo que me queda. No puede comprármelo. Estas palabras impactaron profundamente a Richard. Él, que creía que su dinero podía resolverlo todo, se sintió desarmado. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió impotente. Ethan, que estaba observando la escena, tiró suavemente de la manga del mendigo. «Podrías venir a mi casa», dijo simplemente. «Podrías tocarme la guitarra». Se hizo el silencio. El músico miró al niño y luego a Richard. Le temblaban los labios, pero no le salieron las palabras. Finalmente miró hacia otro lado, aferrándose a su guitarra como si fuera un escudo. «Promesas, ya no las creo». Richard comprendió entonces que ganarse la confianza de este hombre sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Pero al ver los ojos brillantes de su hijo, supo que no tenía derecho a ceder. A la mañana siguiente, Richard no podía concentrarse. En su oficina en lo alto de la Torre Coleman, los archivos se amontonaban, las llamadas de sus socios llegaban una tras otra, pero su mente seguía fija en ese rostro marcado por la calle y esas palabras cargadas de resentimiento. La noche anterior, apenas había dormido. Ethan, en cambio, se había quedado dormido con una extraña sonrisa, repitiendo constantemente: «Él toca música hermosa». Estas simples palabras tenían más peso que cualquier consejo de un inversor. Al mediodía, Richard tomó una decisión inusual: canceló todas sus citas. Sus asistentes estaban desconcertados, su jefe nunca faltaba a una reunión, y mucho menos a una negociación importante. Pero solo tenía un pensamiento: regresar a ese lugar, reencontrarse con el hombre que había dejado atrás. Subió a su coche y condujo por la Quinta Avenida. La acera donde había tenido lugar el encuentro estaba casi vacía. Por un instante, una ansiedad sorda lo invadió: ¿y si se hubiera ido? ¿Y si no lo volviera a ver? Pero unos metros más adelante, cerca de una máquina expendedora, Richard vio la figura familiar. El mendigo estaba sentado en el suelo, con la guitarra a su lado y la cabeza gacha, como si estuviera dormido. Richard se acercó. Esta vez, no llevaba un traje impecable. Llevaba un abrigo sencillo, casi discreto, para no parecer el magnate arrogante que salía en los periódicos. «Hola», dijo suavemente. El músico levantó la cabeza sorprendido. Entrecerró los ojos. «¿Has vuelto?». «Sí. Y volveré. No quiero que pienses que fue un capricho». El mendigo dio una sonrisa amarga.
Los ricos nunca vuelven 2 veces al mismo lugar. Richard se sentó a su lado en la acera, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Así que no soy como los demás, dijo con calma. Se hizo el silencio. Entonces el músico, ligeramente desconcertado por este gesto inesperado, tomó su guitarra y comenzó a tocar. Una melodía suave y melancólica, pero llena de sinceridad. Richard escuchaba en silencio, con los ojos húmedos. Cada nota sonaba como una confesión, una historia contada sin palabras. Y sabía que haría todo lo posible para ayudar a este hombre a recuperar la dignidad perdida. Cuando sonó la última nota, Richard se aclaró suavemente la garganta. Al menos te ofrezco una comida caliente. Sin compromiso ni promesas. Solo, una comida. El músico meneó la cabeza y una mueca amarga se dibujó en sus labios. La compasión es peor que el hambre. No es lástima, respondió Richard con calma. Es mi forma de darte las gracias. El mendigo apretaba la guitarra contra su pecho, con los ojos encendidos por la ira contenida. Si realmente supieras lo que llevo puesto, no estarías aquí hablando de gracias. Richard frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El hombre apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Tras un largo silencio, respiró con voz ronca. Cometí errores, grandes errores. Perdí más que mi familia, más que mi hogar. Hay cosas que no puedo borrar. Richard sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Esperaba oír hablar de pobreza, injusticia, tal vez de adicción. Pero ese tono sombrío ocultaba algo más pesado, un secreto enterrado que iba más allá de la simple mala suerte. Sea lo que sea, dijo con voz firme, no mereces morir en la calle. El músico fijó su mirada en la de ella, una mirada que era al mismo tiempo dura y desesperada. No lo entiendes. Todos terminan alejándose. Incluso los que dicen que quieren ayudar. Cuando se enteran, se van. Richard permaneció en silencio, conmocionado por estas palabras. Ethan, que sostenía la mano de su padre, se acercó al músico y le dijo en voz baja. No me voy. Una grieta se dibujó en el rostro del hombre. Por primera vez, su desconfianza se tambaleó. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de una emoción que intentó reprimir. Richard comprendió entonces que, si quería desentrañar este misterio, primero debía ganarse la confianza de este hombre herido. Y que este secreto, fuera cual fuera, corría el riesgo de perturbar mucho más que su propia conciencia. La tarde caía de nuevo sobre la ciudad cuando Richard se irguió, decidido. Su instinto de hombre de negocios siempre le dictaba cautela, pero esta vez escuchó otra voz, la de su hijo. Ven con nosotros, dijo, con un tono más firme de lo que habría pensado. No mañana, ni más tarde. Esta noche. El músico dio un salto, como si le hubieran dado una bofetada. Sus manos se aferraron nerviosamente al mástil de su guitarra. ¿En tu casa? ¿En tu palacio de cristal? No tengo por qué estar ahí. Ethan, aferrado al brazo del hombre, insistió con voz suave pero decidida. Puedes tocar para mí. Mamá dijo que la música ayuda a dormir. La mirada del músico se posó en el niño, y Richard percibió una leve vacilación. Su hijo, con una inocencia cautivadora, había derribado una barrera que su propio dinero no había podido derribar. Richard en profita. Esto no es cuestión de caridad. No serías mi invitado, sino el de Ethan. Se hizo un silencio pesado. Luego, lentamente, el hombre suspiró y asintió con la cabeza. Solo por esta noche. El viaje a la residencia de los Coleman fue casi surrealista. Sentado en la parte trasera del sedán, el músico, cuyo nombre Richard aún no había preguntado, observaba pasar las luces de la ciudad. Ethan, mientras tanto, charlaba a su manera, haciendo preguntas sencillas, a veces poco convencionales, a las que el hombre respondía con una paciencia inesperada. Al llegar al barrio de lujo, el contraste fue impactante. La puerta daba a una amplia avenida bordeada de árboles iluminados, que conducía a una elegante casa de piedra.
El mendigo bajó la mirada, inquieto. No lo entiendes, le murmuró a Richard al bajar del coche. Estás jugando con fuego. Si supieras. Entonces dime, respondió Richard, con los ojos fijos en él. El hombre se puso rígido. Su rostro se endureció, pero en sus ojos, Richard leyó un miedo profundo, casi animal. Un día te arrepentirás de haberme dejado entrar en tu casa, dijo en voz baja. Porque no soy quien crees. Richard permaneció petrificado. El secreto que intuía tras esas palabras empezaba a preocuparle mucho más de lo que admitía. La entrada de la residencia Coleman relucía bajo las lámparas de araña de cristal. El contraste con la frágil figura del músico, su ropa desgastada y sus botas destartaladas, resultaba casi chocante. Ethan, despreocupado, lo llevó de la mano a la sala, como si lo conociera de toda la vida. Richard, por su parte, lo seguía de cerca, dividido entre la preocupación y la curiosidad. Había invitado a este hombre a comprender, pero la advertencia anterior ya resonaba en su cabeza: puede que te arrepientas de dejarme entrar. Sentado en un sillón, el desconocido acariciaba mecánicamente las cuerdas de su guitarra. Richard se sentó frente a él. Dijiste que no sabía quién eras realmente. Así que dímelo. Se hizo un largo silencio. El hombre suspiró, bajó la mirada y murmuró. Mi nombre es Michael Harris. El nombre le sonaba, pero Richard no lo reconocía. Michael pareció percibir su confusión y añadió. No lo recuerdas, pero en aquella época se hablaba mucho de mí en los periódicos. Finalmente levantó la mirada hacia Richard, que brillaba con un resplandor oscuro. Yo era policía. El corazón de Richard dio un vuelco. ¿Policía? Michael asintió. 17 años en la policía de Nueva York. Era respetado. Pero un error, una decisión, lo destruyó todo. Su voz se quebró y miró hacia otro lado. Encubrí a un colega corrupto. Creí que estaba protegiendo mi carrera y a mi familia. En realidad, las destruí a ambas. Cuando todo llegó a su punto álgido, perdí mi placa, mi esposa me abandonó y me convertí en un fantasma. Richard se quedó sin palabras. El hombre al que había admirado como su salvador llevaba una carga de vergüenza mucho más pesada de lo que había imaginado. Así que sí, continuó Michael con voz temblorosa, te saqué de ese coche. Pero después de eso, perdí el derecho a ser un héroe. Ethan, sentado en el suelo, observaba atentamente. Luego se acercó y puso una mano sobre la guitarra. Para mí eres un héroe. El silencio se hizo más denso. A Michael se le empañaron los ojos. Richard sintió un nudo en la garganta, su hijo acababa de romper las cadenas de 20 años de culpa con una sola frase. Pero también dentro de él surgía una certeza: si Michael había sido atrapado por una mentira o por un sistema corrupto, entonces tal vez la verdad aún estaba por descubrir. Al día siguiente, Richard no pudo concentrarse en sus asuntos habituales. Las palabras de Michael resonaban en su mente, y una pregunta persistente lo atormentaba: ¿cuál fue exactamente el error que destruyó su vida? Aprovechando su influencia y contactos dentro de la policía, Richard inició discretamente una investigación sobre Michael Harris. Quería hechos, no rumores, y sobre todo, comprender por qué su salvador había acabado en la calle a pesar de su respetable pasado. Al revisar los informes y archivos, Richard descubrió detalles inquietantes. Michael había estado implicado en un caso de corrupción interna. Pero, contrariamente a los rumores, nunca había encubierto a un colega por ambición. Al contrario, había intentado desenmascarar una red de policías corruptos, y había sido traicionado por aquellos en quienes confiaba. Richard sintió una mezcla de ira y culpa. Su amigo, su salvador, había sido castigado por hacer lo correcto. Durante años, la reputación de Michael había sido destruida artificialmente, y nadie había movido un dedo para defenderlo. Todo este tiempo, murmuró Richard en voz baja. Él pagó por nuestra inacción. Aún quedaban preguntas sin respuesta, en particular sobre la desaparición de la esposa de Michael y el destino de su hija. Pero un hilo empezaba a vislumbrarse:
Michael no era solo un hombre destrozado por la vida, sino un hombre traicionado por un sistema corrupto, condenado a la calle por querer hacer lo correcto. Richard sintió que una nueva determinación despertaba en él. Tenía que enmendar este error, no solo por Michael, sino también por Ethan, quien acababa de aprender de él que un verdadero héroe no era quien poseía dinero, sino quien actuaba con valentía e integridad, incluso a costa de su propia vida. Sabía que, llegado el momento, Michael tendría que enfrentarse a su pasado, pero ya no estaría solo. Y esta vez, Richard estaría a su lado, listo para enfrentarse al sistema que lo había destruido. Unas semanas después, Michael Harris caminaba por las calles de Manhattan con una mezcla de cautela y una renovada confianza. Ya no era el mendigo que Richard y Ethan habían conocido, pero aún no era del todo el hombre que una vez fue. Cada paso representaba una victoria sobre años de soledad y vergüenza. Gracias a Richard, había encontrado un alojamiento sencillo pero cómodo y había podido retomar su guitarra en su propio estudio. Ethan venía a verlo a menudo, riendo y bailando a su alrededor, transformando cada nota en un estallido de alegría. Richard, por su parte, se aseguró discretamente de que Michael tuviera acceso a los recursos adecuados, contactos en la policía para restaurar su reputación, oportunidades laborales y apoyo psicológico para superar sus traumas. Una tarde, Michael tocaba para un público reducido en un café que Richard había financiado discretamente. Ethan, sentado en la primera fila, aplaudió con entusiasmo, con los ojos brillantes de orgullo. Michael levantó la vista y vio a Richard entre las sombras, con una leve sonrisa en los labios. «Ya ves», murmuró Richard, «siempre hay una manera de renacer». Michael asintió, con la garganta apretada por la emoción. No era solo un renacimiento físico, sino una reconstrucción del alma. Había recuperado su honor, su dignidad y, sobre todo, una familia elegida con Richard y Ethan. Su vínculo, nacido tras un rescate 20 años atrás y reavivado por una coincidencia inesperada, había transformado 3 vidas. Michael ya no estaba solo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida, a pesar de sus adversidades, aún podía ofrecer milagros. Ethan, saltando de su asiento para unirse a Michael en el escenario, exclamó: «¡Eres mi héroe!». Michael sonrió con el corazón lleno mientras Richard lo observaba. En los ojos del niño, vio la pureza de la gratitud y la admiración, y comprendió que a veces salvar a alguien significaba mucho más que dinero o poder, significaba dar una segunda oportunidad a quienes la habían perdido. Y esa noche, en un luminoso café de Manhattan, 3 vidas rotas finalmente se habían reunido y estaban reconstruyendo juntas un futuro lleno de esperanza.